Tenemos en esta ocasión el gusto de contar con el ingeniero Rubén Leandro. Él es ingeniero civil con maestría en estructuras, con más de 21 años de experiencia en asesoría técnica comercial para diferentes clientes y proyectos relacionados con obras de edificación e infraestructura. En el actual ciclo de conferencias, él ya hizo la primera charla precisamente sobre generalidades y normativas del PVC. Y en esta ocasión vamos a continuar con tuberías, aplicaciones para acueductos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero Rubén. Gracias, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente, adelante. Excelente, gracias. Voy a permitirme compartir mi pantalla entonces. Creo que usted me avisa si ve mi pantalla, por favor. Logramos ver la presentación. Excelente, gracias. Entonces, sin más preámbulo, buenas noches. Es un gusto nuevamente ser invitado a este foro tan importante de intercambio de información y conocimiento técnico. Y la charla al día de hoy, o la secuencia de la charla al día de hoy, va a versar sobre PVC para conducciones de agua potable, específicamente en la parte de acueductos. Pero siempre es importante que hagamos una pequeña reseña o un pequeño resumen de lo que vimos la semana anterior, como acotó muy bien Claudio, fue específicamente la parte de generalidad del PVC, tanto lo que era generalidad normativa y proceso de fabricación. Entonces, si me permiten ustedes hacer una reseña muy rápida en el sentido de recordar lo que hablamos, de que tenemos a nivel constructivo dos, tenemos a nivel constructivo dos sectores bien definidos: la parte de edificación, que es toda la infraestructura, perdón, es toda la parte hidrosanitaria que está dentro de la edificación, sean casas, residencias, hoteles, centros comerciales, y luego la parte de infraestructura, que es lo que generalmente queda escondido a los ojos nuestros y es lo que nos provee tanto de agua potable a nivel de acueducto, como lo que nos permite hacer la evacuación de las aguas residuales o la conducción y canalización de las aguas pluviales, y eso es lo que denominamos como infraestructura. Habíamos visto en la semana pasada que el PVC no es sino una culminación de un gran proceso de evolución desde que nuestros antepasados empezaron a formar sociedades humanas y se dieron cuenta que era importante para ellos contar con un sistema, o más bien con un material que les permitiera hacer canalización para poder recibir el agua y poder llevarla donde era necesario para ellos. Entonces, por ahí pasamos por la madera, bambú, por la arcilla, por todos los elementos que se encontraban más a la mano, luego un poquito más lo que eran las partes de los elementos industriales, hasta llegar a lo que era propiamente el PVC. El PVC también habíamos visto que es una molécula química formada por dos monómeros diferentes llamados cloruro de vinilo y acetato de vinilo, donde el 100% de la composición química está distribuida de la siguiente manera: un 43%, que es el acetato de vinilo, proviene del petróleo, mientras que el 57%, que es el cloruro de vinilo, proviene del cloro de la sal común marina. Entonces eso nos hace a nosotros como PVC el plástico o el polímero que tiene la menor dependencia del petróleo, lo cual en épocas de crisis o en épocas de situaciones tan volátiles en cuanto a precios es una parte importante. También habíamos visto que el PVC, a manera de analogía, como cuando se hace pan, se requiere la harina. Pues en este caso, la harina la conocemos con el nombre de resina. Y a la resina le le adicionamos o le sumamos ingredientes adicionales o aditivos. ¿Precisamente para qué? Para buscar cumplir con ciertas propiedades o características que necesitemos tanto para la tubería como para la aplicación como tal. Sí le llamo la atención en cuanto a este aditivo que se llama filtros para rayos ultravioleta, que es el que nosotros utilizamos y le incluimos o le adicionamos a la resina PVC para formar el compuesto o la formulación a partir de la cual producimos
las tuberías, perdón, los canales y los bajantes de lluvia, que son, como ustedes saben, los elementos que pueden estar a la intemperie sin sufrir ningún tipo de problema en cuanto a descascaramiento o a disminución de su rigidez de impacto. El proceso de producción del PVC puede ser por medio de extrusoras, el proceso de extrusión en el cual fabricamos tuberías, o el proceso de inyección en el cual fabricamos accesorios. A nivel de normativa existe una serie de instituciones, sobre todo en Estados Unidos, específicamente la ASTM, que nos dan ciertas regulaciones y nos dan los lineamientos precisamente para que los fabricantes podamos producir los elementos de acuerdo a ciertas estipulaciones, que en este caso se llama estándares o especificaciones como tal. Y en Centroamérica tenemos dos instituciones que se encargan de homologar todas las normativas para pasarlas al ambiente local, en este caso INTECO en Costa Rica y Coguanor en Guatemala. El compuesto y la resina PVC se fabrica o se estipula bajo la norma ASTM D1784. Okay, eso es un pequeño resumen. Entonces ahora sí, entremos de lleno en la parte fascinante el día de hoy, que es acueductos. Acueductos, antes deberíamos definir lo que nosotros conocemos como acueductos, y acueductos generalmente nosotros lo relacionamos con aquella situación en la cual se transporta agua a una población. De hecho, si vamos al diccionario, acueducto proviene de una palabra latina la cual indica que es un conducto utilizado para transportar agua. Entonces, el acueducto o la necesidad de poder transportar agua para suplir las necesidades o los requerimientos de una sociedad o una ciudad también son tan antiguas como la misma población humana. Tanto es así que inclusive tenemos referencias, afortunadamente todavía hoy son vestigios que se pueden fotografiar y se pueden visitar, de los acueductos romanos, sobre todo en la parte de España, o también más hacia acá, más hacia nuestro continente, los acueductos hechos por la civilización maya en la época prehispánica. Eso es como la parte de la evolución, la parte de la historia antigua. A nivel de historia moderna, lo que tenemos actualmente son cuestiones ya más relacionadas con lo que son obras de conducción, obras de almacenamiento y obras de distribución. Hay dos conceptos, yo sé que ya los conocemos, pero siempre es bueno tenerlos en mente a la hora que hablamos de acueductos, que son el concepto de caudal y el concepto de presión. El concepto de caudal, y disculpen que sea tan reiterativo, ya sé que lo conocemos, pero siempre es bueno traerlo a colación, es es la cantidad o es el volumen de agua que nosotros podemos transportar por unidad de tiempo a través de una sección recta de una tubería, que generalmente son secciones circulares. Si nosotros las expresamos con bastante frecuencia, ya sea en metros cúbicos por segundo o en litros por segundo. También tenemos el concepto de la presión, que la presión no es sino otra cosa que la relación que me permite a mí poder establecer una correspondencia entre una fuerza. Sí, ¿alguna pregunta? Creo que hay un micrófono abierto ahí. No, ok, perfecto. La presión es aquella razón que me permite hacer una correspondencia entre una fuerza aplicada sobre un área de aplicación. Como es una división, si se aumenta el área, entonces la presión disminuye. Si se disminuye el área, entonces la presión aumenta. Las presiones podemos medirlas, al menos de forma muy frecuente, en dos, inclusive en tres sistemas de unidades, pero en esta figura hay dos sistemas, que es el sistema inglés, o sea, las libras por pulgada cuadrada, o PSI, y también los metros de carga de agua, que es una representación mucho más física, cuál sería la altura a la cual podría llegar el agua si eventualmente esta saliera del conducto que la tiene presurizada. Precisamente esta palabra que acabo de mencionar, presurizada, es lo que nosotros nos permite definir o identificar dos tipos de conducciones que usamos comúnmente con el PVC. Una de ellas es la conducción presurizada y otra la conducción por gravedad. La diferencia, o si contrasto una con otra, podemos darnos cuenta en las figuritas que la conducción presurizada es donde tengo un completo llenado de la sección interna, en este caso circular, de la tubería, y este llenado, esta agua que está dentro de la tubería y que la llena completamente, empieza a ejercer
una fuerza o una presión sobre las paredes del tubo. Entonces la tendencia es a intentar romper esas paredes. Por eso es importante poder destinar una tubería cuyo espesor y cuyo material sea el suficientemente adecuado. ¿Para qué? Para poder resistir esta presión. También tenemos las conducciones no presurizadas o por gravedad, donde, como lo muestra este esquema, es en el cual, aunque tengamos un espejo de agua, ese espejo de agua no va a tomar el 100% del tirante hidráulico. Entonces, lo que tenemos aquí es presión atmosférica. Entonces, régimen presurizado, régimen a presión atmosférico. La presurizada o el sistema de tuberías a presión casi siempre lo tenemos indicado para lo que son conducciones de agua potable, sea frío o caliente, y conducciones por gravedad o a presión atmosférica lo tenemos relacionado con lo que es la evacuación tanto de aguas residuales como de aguas pluviales. Un punto importante es que en un tubo a presión, un sistema presurizado, no es tan relevante el hecho de tener una pendiente de fondo. Lo que necesitamos tener es algún tipo de carga inicial que me posibilite tener una línea energética que me obliga a que el agua pueda bajar de este punto a este punto, sin importar en la topografía intermedia entre el punto A y el punto B. Cosa distinta o cosa contraria que ocurre con el tubo por gravedad, donde yo sí necesito tener esa línea energética definida por una diferencia a nivel topográfico para que el agua vaya de un punto alto a un punto bajo. Y precisamente eso nos lleva al concepto de presión en un sistema. De hecho, en un sistema, ya sea, llámese sistema ciudad, proyecto, urbanización, condominio, inclusive fraccionamiento, lo que fuera, sí podemos definir dos condiciones de presión, o sea, dos condiciones en las cuales la tubería o el sistema puede funcionar. Uno de ellos es el que conocemos como condición estática, en el cual a manera de tener una válvula cerrada no se permite el flujo de agua. Entonces, toda la altura o toda la potencialidad que tiene el sistema para poder presurizar y llevar el agua se encuentra detenida y se encuentra en una condición estática. En ese caso, la condición estática lo está dando la altura o la cota de altura que tiene este tanquecito de agua por sobre la línea de conducción que va directamente a la ciudad. Y cuando se abre la válvula o cuando ya hay consumo, esta condición, la que vimos al principio, la condición estática, casi siempre ocurre a altas horas de la noche o muy temprano en la madrugada, cuando prácticamente no hay personas utilizando o consumiendo agua. Caso contrario, cuando ya empiezan las personas a despertarse y se empiezan a hacer todas sus actividades cotidianas diarias, eso consume agua y esa agua lo que hace es trasladarse y distribuirse a cada una de las conexiones o cada una de las pajas de agua, como llamamos aquí en Costa Rica. Y eso implica que al haber el flujo de agua, lo que teníamos como el nivel estático se va reduciendo en un nivel que se conoce como el nivel dinámico. Un punto importante que los diseñadores deben tomar en cuenta, y yo sé que lo toman, pero siempre es bueno reiterarlo, es que este nivel dinámico debe estar muy en función también con cuál es la altura máxima a la cual van a estar las piezas sanitarias que van a requerir agua potable, porque si eventualmente este descenso de presión que es debido al uso del agua o a las pérdidas por fricción llega más abajo o a tocar propiamente donde están los niveles superiores de las piezas sanitarias, puede que no haya suficiente presión para que el agua pueda tener una carga mínima, que generalmente se puedan dar en el orden tal vez de unos 8 o 10 metros de carga de agua. Hay una ecuación, un teorema muy interesante que nos han indicado nosotros en los cursos universitarios, que es el teorema de Bernoulli, el cual de una manera bastante interesante nos permite aterrizar en términos de alturas, que tal vez es un aspecto más digerible para la vida cotidiana, lo que son los tres elementos que precisamente participan en un conducto, en un flujo dinámico presurizado en una tubería, que es la altura topográfica, la altura atmosférica y la carga velocidad. A la hora de plantear eso entre dos puntos, se define lo que es la ecuación de Bernoulli y ahí también se define lo que es la parte de las pérdidas por fricción, perdón.
Habíamos visto unas diapositivas anteriores el concepto o la unidad de medida de metros de columna de agua. De hecho, nosotros manejamos tres con bastante frecuencia, que son las libras por pulgada cuadrada o el sistema inglés, los kilogramos por centímetro cuadrado por sistema internacional, o el metro de columna de agua como unidad de presión, que nos permite aterrizar o tratar de referir a cotas topográficas lo que es el perfil energético de una línea de presión. Y tenemos la enorme ventaja de que estos tienen equivalencias que nos permiten pasar de un sistema de unidades a otro sistema de unidades. Generalmente, yo he visto que utilizamos más el PSI, pero cuando tenemos algún diseño que viene fuera, quizás está referido, por ejemplo, a kilogramos por centímetro cuadrado. En cuanto a normativa, ya específicamente hablando de lo que son sistemas de presión o acueductos en tuberías de PVC, me permito indicarles que tenemos estas que vamos a ver un poquito más en detalle. La que habíamos visto en la charla anterior y que recordamos ahora al inicio de la charla, de esta segunda charla, es la correspondiente a la de la resina y el compuesto. Tenemos dos normas, la 1785 y la 2241, que están referidas específicamente a los tipos de tubería que se fabrican en PVC. Uno es bajo la serie SSH o cédula y otro es bajo la serie SDR. Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. También tenemos dos normas por cada tipo de unión que acostumbramos en los sistemas de acueductos. Uno de esos tipos de unión es lo que se conoce como junta rápida o campana con empaque, donde tenemos una norma, esa es la 3139, que me define la especificación como tal, y la F477, donde me define el sello elastomérico o el empaque hule en cuanto a sus requerimientos de rigidez y resistencia para poder garantizar lo que estamos buscando, que es hermeticidad, tanto hermeticidad para que el agua no salga ni entre, y también hermeticidad para que se mantenga esa capacidad de resistir y que no sea la unión propiamente el elemento del eslabón débil en toda esta cadena que llamamos sistema de presión o sistema acueducto. Luego tenemos también otras dos normas referidas con lo que son la tubería que tiene campana cementada. Una referida a la 2672 con el tipo junta y la 2564 con el tipo de cemento solvente que se puede utilizar. Sabemos que la familia del tubo sistema no solo está formada por la tubería, ni tampoco está solo formado por los cementos, también tenemos los accesorios. Y por lo tanto hay dos normas, una la 2466 referido a cédula 40 accesorios y otra 2467 referida a cédula 80 en cuanto a accesorios. Y por último estas dos, la 2774, que es la que me define a mí cuáles son los requerimientos mínimos que se deben cumplir a nivel de las prácticas correctas de instalación, tanto lo que son anchos de zanja, selección del material, proceso de compactación del material alrededor de la tubería la selección del material para que podamos mantenernos en niveles de deflexiones adecuados que nos garanticen la serviciabilidad del sistema durante toda la vida útil. Y por último tenemos esta, la 1483, es un nuevo tipo de tubería que estamos incorporando que se llama tubería de presión PVC biorientada o biaxial, que ahora vamos a ver que tiene una serie de ventajas debido a su proceso de fabricación que nos permite tener mayores cuotas de resistencia en varios aspectos con respecto al PVC tradicional. Entonces se convierte en una alternativa bastante interesante que se pueda implementar en acueductos en los cuales el PVC tradicional quizás se encuentre muy en el límite de los niveles de presión no de presión de trabajo, sino de presión de diseño y presión de operación del sistema como tal. Okay. A nivel de tuberías, como vimos, hay tres normas que nos permiten especificar o sobre las cuales podemos fabricar. La 2241, que es bajo SDR, la 1785, que es bajo cédulas o SSH, o schedules, que es la palabra en inglés, y la 1483, que es bajo el PVC biaxial o biorientado. En cuanto a la D2241, que es quizá la que utilizamos más porque es la que más se vende, de hecho se fabrica más bajo este tipo que bajo el SSH a nivel de tuberías, ¿verdad?
a nivel de tuberías. La parte importante es este factor adimensional que lo conocemos con las siglas en inglés, para lo que consideramos en español como la razón dimensional estándar, en el cual lo que nos representa es la división que existe entre el diámetro externo promedio y el espesor mínimo de pared. Este valor de SDR, a nivel de la norma, existen unos valores ya estándares, de ahí viene entonces la palabra de razón dimensional estándar, que están definidos o como 13.5, 17 hasta 64. Pero numéricamente, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si tenemos un SR de 17, significa que el espesor cabe 17 veces en el diámetro. Si tenemos un SDR de 26, significa que el espesor cabe 26 veces en el diámetro. Conforme el numerito que está a la par del SDR va aumentando, el espesor va disminuyendo y en consecuencia, sin llegar a ser todavía ningún tipo de relación numérica con esta ecuación ISO que me da la presión de trabajo, yo podría deducir o inferir de que a mayor número sea el SDR, al ir el espesor disminuyendo, la presión de trabajo, o sea, la presión que puede resistir la tubería sin llegar a producir una falla, va a ser menor, y de hecho sí lo es. Veamos qué interesante esta tabla utilizando esta ecuación, que es la que me permite relacionar un esfuerzo hidrostático de diseño, que es una cuestión inherente al material, que es esta S, el SDR, que es la relación que vimos dimensional, y que me permite tener, ya sea en PSI o en kilogramos por centímetro cuadrado, la presión de trabajo. Veamos que conforme el SDR va disminuyendo en número, la presión de trabajo va aumentando. Entonces, generalmente, lo que son las redes de acueductos se manejan con SR 26, SR 21 o SR 17. Por supuesto, y producto de las mismas normativas a las cuales nosotros hacemos uso, a nivel de lo que es la rotulación o el marcado o la leyenda de la tubería, nosotros indicamos de manera clara y explícita cuál SDR se está mencionando junto con cuál es la presión de trabajo, para que a la hora de que el material llegue a la tubería se pueda verificar tanto de parte del bodeguero, el encargado de bodega, como el ingeniero de campo, que efectivamente llega a la tubería que por diseño hidráulico fue dimensionada, fue escogida y fue solicitada a nuestro departamento comercial. A nivel de SDR tenemos dos tipos de tubería. Bueno, en realidad, perdón, no son dos tipos de tubería. Tenemos una tubería, pero tenemos dos tipos de campana o dos tipos de unión, como vimos en las normativas. Una que es campana cementada y otra es campana con empaque o junta rápida, donde la diferencia entre una y otra es simplemente de que en la junta rápida tenemos un empaque incorporado dentro de la campana, mientras que en la junta cementada existe solo el proceso de abocinado o acampanado. La idea o la intención es que la espiga, que es el extremo, el otro extremo de la tubería, pueda penetrar tanto en la campana de la tubería cementada o la campana de la tubería con empaque. Y obviamente para este caso lo que se utilizaría es como elemento fijador el cemento solvente, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, y aquí se utilizaría como elemento, como elemento que nos permita que la espiga penetre y resbale dentro de la campana un lubricante. En nuestros catálogos comerciales, en nuestras listas de precio, viene bastante bien diferenciado lo que es las tuberías con campana cementada y campana con empaque para los diámetros que los comercializamos. E inclusive indicamos en estos documentos el SR correspondiente, sin olvidar la presión de trabajo. Entonces, la misma lista de precios se puede convertir en un catálogo de referencia rápida que hidráulicamente me puede a mí guiar en el sentido de buscar cuál es el SR que estoy necesitando para la condición de presión que tiene el sistema. Un poco más condensado tenemos entonces el SDR desde 11 hasta 50, con las presiones tanto en kilogramos por centímetro cuadrado, en PSI
o en metros de carga de agua, donde, como les dije, se mantiene la relación o la tendencia de que conforme aumenta el numerito que está a la par del SDR, es decir, conforme disminuye el espesor, la presión de trabajo va disminuyendo. Entonces, un SR11 va a tener una presión de trabajo mayor que un SR26. Luego tenemos la otra norma o la otra especificación de fabricación de las tuberías de PVC bajo la serie cédula. Cédula es precisamente cómo se fabricaba antes, bueno, de hecho se sigue fabricando las tuberías de hierro galvanizado. Recordemos que el PVC es un material que llegó un poquito después que el hierro galvanizado y como una estrategia comercial lo que hizo fue fabricarse junto con la norma dimensional que se fabricaba hierro galvanizado. Por eso es que ahí todavía tenemos esta herencia de las cédulas, tanto a nivel de 40-80-120, como a nivel de lo que se conoce como tuberías del diámetro de tubería de hierro, o sea, el iron pipe size. En el caso particular de la fabricación por cédulas o por SSH, conforme aumenta el diámetro, la presión de trabajo va disminuyendo. Habíamos visto que en SDR se mantenía una cierta relación, pues aquí lo que se hace es que se va disminuyendo porque tanto aumenta el diámetro como disminuye el espesor. Si yo intento verlo de una manera más sencilla y bonita en esta figura, donde tengo tabulados los datos, pero la figura es mucho más explicativa por sí misma, veo que para estos dos caballeros que están aquí, que es cédula 40 y cédula 80, donde el eje vertical es la presión de trabajo en libras por pulgada cuadrada o PSI, y el eje horizontal es el rango de diámetros en pulgadas desde media hasta 12 pulgadas, veo que las líneas horizontales corresponden a los SDRs. Por ejemplo, este gris es 13.5 y este color gris más oscuro es SR64, entonces son líneas horizontales. Mientras que los cédulas, ya sea el cédula 40, que es el azul, o el cédula 80, que es este color como marrón, son líneas que van decreciendo. Pues bien, precisamente lo que habíamos hablado. La normativa cédula tiene altas presiones para diámetros relativamente pequeños, pero va bajando de forma abrupta y muy pronunciada conforme los diámetros van aumentando. Es decir, cédulas, grandes diámetros, grandes presiones en diámetros pequeños, bajas presiones en diámetros grandes. Los SDR tienen la particularidad de que, aunque son valores diferentes dependiendo del numerito que está a la par del SDR, mantienen constante su presión de trabajo a lo largo de todo el rango de diámetros. Es decir, un SR17, que es esta línea amarilla, va a tener la misma presión de trabajo, ya sea para media pulgada o para 12 pulgadas. ¿Qué me permite ese gráfico? Ese gráfico me permite intercambiar información de planos que vengan diseñados en cédulas para tratar de buscar los equivalentes en SDRs. Por ejemplo, si un plano viene diseñado de afuera de Nicaragua, afuera de Centroamérica, y dice que la tubería de presión está definido en 8 pulgadas cédula 40, a menos de que sea una cantidad bastante buena o bastante grande para poder fabricarla, siempre va a haber una cantidad mínima de fabricación. Entonces, quizás ahí tenemos un tope en cuanto a la posibilidad de ofrecer el cédula 40 en 8 pulgadas. Pero sí podemos ofrecer un diámetro equivalente, perdón, una presión equivalente bajo las normativas SDR, donde si me siguen esta línea verde, por favor, nos damos cuenta que esa línea verde para 8 pulgadas hace la intersección perfecta con la tubería cédula 40, indicándome que yo puedo intercambiar o que es equivalente, es hidráulicamente equivalente utilizar SR26 de 8 pulgadas para SCH40 de 8. Y eso significa que la presión que yo estaría dándole al cliente, o en este caso al constructor, son los mismos 160 PSI, pero no referido a la forma en la cual viene la tendencia al cédula, sino referido a la posibilidad o a la capacidad que tiene el SR de mantener un mismo rango de presión para todo, un mismo valor de presión para todo el rango de diámetros. Entonces, esa es una particularidad importante en el cual podemos hacer la equivalencia entre cédulas y SSH 40 o SSH 80, es decir, entre lo que es
esta norma ASTM y esta norma D2241. Hablemos un poquito de el otro tipo de tubería o el otro tipo de norma que me permite fabricar tubería, que es la que conocemos como F1483, que es una tubería que se denomina tubería biorientada o tubería biaxial. El principio de la tubería biaxial es que a nivel molecular, el PVC tradicional o el PVC sin plastificar, que es el UPVC que ustedes ven en la literatura en inglés, molecularmente no tienen definido ningún tipo de trama o ningún tipo de patrón eh, cuando se hace la visión con el microscopio. Eso significa que está puesto al azar. Con este proceso de biorientación que se hace en fábrica, este tramado que está aleatorio, que está al azar, se le logra dar una configuración uniforme tanto en la dirección longitudinal como en la dirección circunferencial. Y recordemos de que si uno hace una analogía con una red a nivel de capacidad estructural, una red o ese comportamiento biaxial o ese comportamiento en dos direcciones me da a mí un plus, un incremento en cuanto a la resistencia interna y en este caso tuberías en cuanto a la resistencia a la presión y a la resistencia mecánica. Entonces, precisamente por medio de este proceso que se llama biorientación, yo puedo tener un PVC con la misma resina PVC, pero con una capacidad extendida. Y eso me permite tener varios aspectos o varias cuestiones o varios factores que me permiten a mí ir un poco más allá de los límites que tradicionalmente tendría con el PVC común y corriente. Por ejemplo, mayor capacidad de tensión, mayor capacidad de presión hidrostática interna e inclusive también mayor capacidad hidráulica porque yo podría para un mismo diámetro tener un espesor de pared porque el material tiene más capacidad de módulo de elasticidad que el sistema tradicional. Entonces eso me permite tener o poder transportar más cantidad de agua. Entonces no es solo tener propiedades a nivel estructural, sino también propiedades a nivel hidráulico. Y eso se reduce simplemente con esa analogía en el sentido de que el espesor de pared, que sería este, considerando que inicialmente tenía moléculas esféricas, con este proceso de bioorientado yo lo que hago es alargar esas moléculas, entonces en lugar de tener dos, tengo tres y esa cantidad mayor de moléculas permite tener una mayor capacidad tanto de resistencia estructural como también una mayor capacidad de transporte hidráulico. Si yo hago una pequeña tabla comparativa, no quiero perder mucho tiempo en cuanto a la parte o a la carpintería numérica, pero utilizando la fórmula de Hazen-Williams y considerando un diámetro de referencia de 4 pulgadas, tanto para el PVC común y corriente, en este caso el SR26, como para los polietilenos en SR17 y SR11, y la consideración del biaxial, yo puedo obtener o puedo descubrir que existen incrementos en la capacidad hidráulica de transporte de agua de un 10% con respecto al PVC SR26 y mucho mayores en cuanto al SR17 o al SR11 en polietileno. ¿Por qué? Porque lo que se hace es reducir el espesor de pared. Cuando yo reduzco el espesor de pared para un mismo diámetro, aumento la capacidad hidráulica. Y recordemos que a nivel de PVC, el PVC tiene un volumen, tiene una elasticidad mayor que el polietileno, eso le permite tener una misma resistencia, pero con menores espesores de pared. Entonces también eso es importante considerar como un aspecto que debe ser tomado en consideración a la hora de hacer una selección de las tuberías. Los accesorios. Los accesorios, como ustedes conocen, son aquellos elementos que nos permiten hacer todo ese traslado o esa configuración de direcciones o derivaciones que nos permiten pasar de una línea o un segmento rectilíneo a una serie de configuraciones, ya sea 90 grados, derivar a 90 grados, pero continuar con la línea principal, derivar a 45, o eventualmente hacer lo que son las ampliaciones y reducciones. Pues bien,
A nivel de acueductos, como también lo vimos a nivel de edificaciones, existe una familia completa de accesorios, solo que hay ciertas consideraciones importantes en acueductos que están referidos precisamente con la normativa fabricación. Habíamos visto que para accesorios tenemos la normativa 2466, que está referida con accesorios cédula 40, y la normativa 2467, que está referida con accesorios cédula 80. Una cuestión interesante es que aunque fabricamos tuberías bajo serie SDR y bajo serie SSH o cédula, solo tenemos accesorios bajo cédula SSH, perdón, bajo serie SSH, y eso es por el antecedente de que lo que primero se fabricó como PVC fue cédulas para intentar posicionarse sobre la cuestión que ya tenía definido lo que eran las tuberías y accesorios de hierro galvanizado. Bueno, lo importante de todo esto es que aunque exista la normativa 2466 y 2467 y ella hagan referencias a presiones de estallido para la parte de lo que es las pruebas, ninguna, ni la 2466 ni la 2467 definen lo que son las presiones de trabajo para los accesorios. Sí se define para las tuberías, pero no para los accesorios. Hay una norma, que es la 1498, que sí nos define que para las conexiones roscadas, la sugerencia de ASTM es reducir en un 50% la presión de trabajo cuando yo trabajo con accesorios roscados. Por ejemplo, si yo tengo un accesorio roscado cédula 40 en 8 pulgadas, que como habíamos visto tiene la tubería, tendría una presión de trabajo de 160 PSI, la presión que yo debo considerar para el accesorio no son esos 160 para el accesorio roscado, sino que debo reducirlo a la mitad, es decir, la presión de trabajo del accesorio, que al final es el que me va a jalar todo el sistema, son 80 PSI. Entonces es importante que cuando tengo accesorios roscados, además de que tengo que utilizar teflón para la unión y no cemento solvente ni lubricante, debo reducir en la mitad la presión de trabajo. Con los accesorios cementados, ya sean cédula 40 o en cédula 80, existe una consideración muy importante que siempre se debe tomar en cuenta, que es la fatiga. Recordemos que la fatiga es el proceso continuo proceso continuo o deterioro progresivo gradual, en el cual un material es sometido a frecuentes presencias, en este caso de sobrepresiones, específicamente hablando de tuberías, aunque sean sobrepresiones relativamente bajas en el sentido de la presión incremental. Si estas son mantenidas durante un periodo extensivo de tiempo, lo que va a hacer es que el accesorio falle a una presión mucho menor de la que fallaría la presión. Ya habíamos visto que la norma de por sí, la norma de accesorios, no nos define presiones de trabajo, pero precisamente la fatiga ha permitido que existan estudios experimentales en los cuales ciertos investigadores han llegado a la conclusión de que uno debería intentar definir por lo menos como presión de trabajo experimental, no normada por ASTM, porque ASTM todavía no lo ha puesto así en las normas, pero sí como una regla de oro, digamos, una regla de aplicación práctica, de que la presión de trabajo para un accesorio debería ser un 60% de la presión de trabajo de la tubería en ese mismo diámetro. Eso implica, bueno, ha habido varios trabajos al respecto, eso implica que entonces deberíamos estar generando una figura o una gráfica similar a la cual les estoy mostrando, en el sentido de tener para el rango de diámetros, donde aquí está la presión en libras por pulgada cuadrada o PSI, y aquí tenemos el comportamiento muy similar en cuanto a tendencia con respecto a la tubería, sí, pero sí variando en cuanto a a las coordenadas, porque los accesorios son castigados, son corregidos, perdón, los accesorios son corregidos por un factor de 0.6, es decir, esta presión de trabajo, por ejemplo, del accesorio cédula 40 de 8 pulgadas, que aquí aparece 100 PSI, es precisamente la corrección que se hace con ese 60% a la que tendría
con la tubería que es 160. Entonces es interesante darnos cuenta que tenemos que manejar dos figuras o dos gráficas, una para tuberías y otras para presión. Es decir, no deberíamos hablar de que un accesorio tiene la misma presión de trabajo de una tubería. Hemos hablado a nivel de acueductos, de sistemas de agua a presión. Obviamente, eso puede aplicar perfectamente, sea agua caliente, perdón, sea agua fría o sea agua caliente. De hecho, el PVC, todavía no estamos hablando del CPVC, el PVC como tal, nuestro PVC común y corriente que encontramos enterrado en los acueductos de infraestructura, la referencia o los valores de presión de trabajo son tomados por norma a una temperatura del fluido de 23 grados centígrados. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si tenemos ese mismo flujo, ese mismo líquido siendo transportado por la tubería en un sistema presurizado, pero a una temperatura mayor? Por ejemplo, quizás a 43 grados centígrados. Pues lo que se hace según ASTM es aplicar una tabla que nos permite corregir o tener factores de corrección de temperatura. Es algo similar a lo que vimos en el sentido de los accesorios cédula 40 con las tuberías cédula 40. En este caso, por ejemplo, si la temperatura anda en el orden de 43 grados centígrados, ese efecto de la temperatura va a emblandecer la pared interna de la tubería y al emblandecerla hace que ésta reduzca su presión. Entonces, sería muy arriesgado suponer que si estoy transportando agua a 43 grados centígrados, la presión del trabajo se va a mantener igual a que si lo transportara a 23 grados centígrados de temperatura del agua. Pues bien, en este caso en particular lo afectamos por un punto 5. ¿Qué significa eso? Que si inicialmente yo tenía definido el sistema con un SR26 con una presión de trabajo de 160 psi, cuando paso esta condición de temperatura de 43 grados centígrados, estos 160 debería convertirse en 80 grados centígrados. Es decir, el sistema de acueducto o la línea presurizada con flujo a esa temperatura debería estar soportando no más de 80 libras, por pulgada cuadrada como presión de operación o presión de diseño. Vemos que la tabla llega de 23 a 60 grados centígrados. Y la pregunta lógica y obvia es, ¿qué ocurre más allá de 60 grados centígrados? Pues ocurren dos cosas. De que ya utilizar el PVC común y corriente ya resulta costoso e ineficiente, porque vean el factor de corrección. Estamos hablando de 0.22, o sea, estamos reduciendo 78% la capacidad. Si fuera mayor, estaríamos hablando casi de una reducción del 90-95. Para eso recurrimos a nuestro CPVC, donde el CPVC, como usted lo conoce muy bien, es el mismo PVC, pero al cual se le ha añadido cloro, y el cloro tiene la capacidad de poder manejarse y trabajar de una manera mucho más eficiente en presencia de altas temperaturas. Tanto es así que la temperatura máxima que definimos para sistemas de acueductos que transportan agua caliente está en un rango de 82 grados centígrados con una presión máxima de 100 psi. Actualmente estamos manejando diámetros de media 3/4, pero eventualmente podemos ampliar este portafolio comercial inclusive hasta 2 pulgadas. Como sistema, es una familia completa de productos en el cual tenemos las tuberías, y tenemos los accesorios precisamente con las mismas necesidades que tenemos para lo que es agua, presión en conducción fría o de temperatura ambiente normal. La última norma que vimos al principio es la de 2774, que está referido como lo dice aquí, y permítame leerlo por favor, como la práctica estándar de instalación para tuberías de presión. ¿Qué me indica eso? Pues entre otras cuestiones, me permite a mí tener los lineamientos y los requerimientos que yo debo tomar en cuenta a la hora de diseñar, pero más importante, que yo debo tomar en cuenta como inspector de campo a la hora de verificar que la cuadrilla de instalación está siguiendo los cánones y las cuestiones establecidas tanto a nivel de ancho de zanja, de encamado, del proceso de colocación o de penetración de una tubería dentro de otra,
de la selección del mismo material, porque obviamente no cualquier material se puede colocar como relleno de zanja, uno busca que sea un material que se pueda compactar para que me dé ese efecto de confinamiento lateral que estoy buscando en la tubería. Recordemos que la tubería es un elemento, es una tubería de pared baja, es una tubería flexible que por sí sola quizá no tenga la capacidad estructural para resistir una carga puntual directamente sobre ella. Para eso se recurre a un mecanismo que se llama mecanismo de interacción suelo-tubería, donde por medio de toda esta secuencia de instalación y de selección de material, al final cualquier carga vertical, sea debido al peso de relleno que tiene sobre la corona o al peso del tránsito vehicular, va a ser derivado por un efecto de arco, no directamente a la tubería, sino a las columnas de material que están a la par de ella. Eso se llama precisamente el efecto de arco, y el efecto de arco lo que me hace a mí generar un empuje pasivo en esas columnitas de material que tengo alrededor de la tubería, que me proveen ese confinamiento lateral para que la tubería no se deflecte ni que vaya a fallar por deformación. Y eso se puede indicar de una manera muy esquemática, pero sí muy clara y concisa en estos grafiquitos, sobre todo estos en el sentido de que existe toda una configuración alrededor de la tubería, por debajo inclusive, y alrededor de la tubería, que me permite poder brindarle, si se siguen estas recomendaciones, el porcentaje o el nivel de compactación adecuado que se requiere para ejercer ese confinamiento lateral, que es lo que me permite que el sistema suelo más tubería funcione de forma adecuada. También hay otras consideraciones muy importantes en un sistema presurizado, como ustedes lo conocen, que son los anclajes o la presencia de estos elementos que me ayudan a mí que me ayudan a mí trabajar con el efecto de inercia que tiene el agua. Por ejemplo, si eventualmente tengo una tubería que viene con un flujo en esta dirección y la obligo, porque esa es la palabra correcta, la obligo a girar o a desviarse, ya sea a 90 grados o 45, la tendencia a ella es inclusive a tratar de seguir en esta dirección. Si eventualmente yo no le pusiera algún tipo de anclaje concreto ya diseñado y dimensionado para eso, entonces este empuje lo que haría es intentar mover el accesorio para que éste trate de seguir el flujo o la dirección inicial del movimiento. Y esta tendencia al movimiento, esta tendencia a desplazar el accesorio, podría eventualmente romper el accesorio y perder la hermeticidad en el sistema, que es lo que estoy buscando. Recordemos que un sistema presurizado, bueno, en realidad en cualquier sistema de agua, pero un sistema presurizado es súper importante que la hermeticidad se mantenga, porque eso me permite garantizar dos cosas: garantizar el caudal y garantizar la presión. Afortunadamente ya existen una serie de estudios, inclusive ya tablas definidas. Creo que en nuestro manual técnico también viene una tabla similar a esta, donde para un rango de diámetros determinado se puede dimensionar o se puede hacer referencia a cuáles son las dimensiones que en planta y en altura debe tener el anclaje, junto con la resistencia concreto que le dé la resistencia a la compresión propiamente, para la cual, para cualquiera de las condiciones, sea de figuras de 45, de figuras de 90 o de T y tapones. Entonces, sencillamente, junto con el diámetro, ir a la tabla, hacer la referencia, copiar o tomar en cuenta cuáles son las dimensiones y luego reproducirlo en sitio con la construcción adecuada. Entonces es una ventaja, pero siempre es importante contar con el anclaje en las tuberías. Y a nivel de ya fotografías de sistemas instalados, llama la atención en estas dos secuencias fotográficas de que la tubería, para que quede bien, se debe seguir aquellos lineamientos que vimos en la norma que nos daba precisamente la cuestión de la instalación, en el sentido de ancho de zanja, en el sentido de cuál es la cobertura mínima que debe tener la corona del tubo como relleno para protección, inclusive en cuál es el material adecuado y el proceso adecuado de compactación alrededor de ella, tanto para una situación, como vemos aquí, una situación urbana, como inclusive para una situación rural en el cual la presencia de carga de tránsito vehicular va a ser más intensa en este sector que en este otro sector, pero siempre se mantienen los mismos parámetros y los mismos pasos de instalación, tanto a la hora de la colocación
como a la hora de la inserción o en la práctica de unir un tubo con otro. En este caso, pareciera por la fotografía y por el color negro que es una tubería con campana con empaque propio. Luego, para tratar de redondear un poco también el tema, porque acueductos no solo es la parte de las tuberías, los accesorios o el cemento, sino que también hay elementos importantes o elementos de control que nos permiten hacer una serie de procedimientos de regulación, ya sea lo que son caudales o presiones, y eso se denomina propiamente válvulas, donde la válvula podemos definirla, si me permiten leer, como un aparato mecánico que nos permite hacer varias cosas, entre ellas iniciar, o sea, abrir, detener, o sea, cerrar y regular. Es decir, podemos eventualmente pasar por los tres estados de operación: totalmente cerrado, totalmente abierto o regulado, tanto a nivel de caudal como a nivel de presión. En el caso de lo que son regulaciones a nivel de caudal, tenemos las válvulas que comúnmente ustedes ven y nosotros utilizamos mucho a nivel de acueductos, que son las válvulas de compuerta para cierre, apertura completa, válvulas de globo, que son para cuestiones un poco más específicas, válvulas de mariposa, donde el elemento de apertura ya no es tan masivo, sino que eventualmente se va moviendo junto con el flujo. Y también tenemos las válvulas de bola y luego las válvulas de retención, que es la que nos permiten hacer ese cierre para evitar que el flujo se devuelva. La pregunta es, ¿pero cómo? ¿Cuándo se va a devolver el flujo? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante que existe un elemento o una condición hidrodinámica que se llama golpe de ariete, que hace que el agua se nos pueda devolver, o sea, que puede ir en sentido contrario al sentido inicial. Pues esta válvula de retención por lo menos nos ayuda a controlar y mitigar el daño que pueda producir un efecto como este, por decirlo así, aguas arriba en la instalación inicial. También tenemos las válvulas de presión, que en este caso, a diferencia de las válvulas de las válvulas que manejan caudal, aunque sí manejan caudal, pero por medio de resortes o elementos sensitivos, logran regular la parte importante que es la presión, ya sea reduciendo, o sea, por medio de válvulas reductores de presión, en el sentido de que tal vez tengamos condiciones topográficas que nos obligan o que o que nos propician o que nos presentan más bien presiones muy altas al inicio de un condominio, al inicio de la red interna de un fraccionamiento urbano, que si no logramos disminuirla, entonces tarde o temprano van a romper todos los accesorios de todas las conexiones domiciliares. Entonces recurrimos a válvulas reductoras de presión o válvulas también de alivio de presión por medio de sistemas de bombeo propiamente. También tenemos las válvulas sostenedoras de presión, que son las que nos permiten tener una presión mínima aguas arriba. ¿Para qué? Para que eso me garantice de que durante una etapa de la operación yo tenga por lo menos un flujo continuo de agua que me pueda permitir a la entrada de cada uno de los domicilios tener una presión mínima. Eso lo lograría simplemente si logro garantizar aquí una presión sostenida, una presión mínima que me permita hacer operativo el sistema aguas abajo. Tenemos también las válvulas anticipadoras de onda, que como su nombre lo dice, intentan de alguna manera, cuando existe algún problema de flujo eléctrico o flujo de energía eléctrica de un sistema de bombeo, evitar el golpe de ariete, o en este caso el efecto inercia, pueda producir daños aguas arriba. Y luego, aunque no es propiamente una válvula hidráulica como tal, porque no trata mucho de agua a presión, sino el aire, sí quise traer aquí, incluir en válvulas de aire, porque recordemos que los acueductos, el agua como tal, trae aire disuelto. Ese aire puede haber ingresado a la hora de salir de un tanque de almacenamiento o a la hora de una boca toma en la montaña haya habido una incorporación de aire que se va disolviendo por medio de partículas pequeñas durante la conducción del agua. Pues bien, cuando llegamos a una cota en la cual tenemos un ascenso repentino y luego una bajada, aquí se nos empieza a acumular el aire por medio de lo que se denomina una bolsa de aire, y el aire no se puede comprimir, entonces empieza a angostar la sección hidráulica, y al angostar la sección hidráulica, bajo el concepto que se mantiene
el mismo caudal, se aumenta la presión, se aumenta la velocidad, aumenta la presión y tenemos un efecto sobre presión que eventualmente puede llegarme a romper la tubería. Y para eso recurrimos a las válvulas, tanto para sacar aire, que ese sería el caso, como para ingresar aire cuando, por ejemplo, hacemos la incorporación de tuberías de distribución a partir de los tanques de almacenamiento. Y luego, hablando de tanques de almacenamiento, las válvulas correspondientes de nivel, flotadores o de altitud, que me permita precisamente poder hacer el sistema automático y operativo por medio de sensores. Entonces, precisamente esta válvula o esta olla me permite abrir o cerrar sin necesidad de que una persona esté verificando cómo están los niveles durante la operación del sistema como tal. En principio, como resumen, entonces las válvulas pueden regular total o parcialmente el caudal, se puede resistir el golpe de ariete y el golpe de ariete puede ser equilibrado o compensado por varias situaciones, las cuales se pueden practicar de una u otra forma en un acueducto, por ejemplo, un tanque de oscilación, un tubo piezométrico, que en realidad es un tubito pequeño para igualar presión atmosférica, o un tanque que gradiente, o una válvula check a media colina. Habíamos visto que la válvula check o la válvula de retención no me permite que el flujo se me devuelva en la dirección contraria, o eventualmente una válvula anticipadora de onda. Y para ir finalizando la charla del día de hoy y poder ingresar a la parte de las preguntas, pues las fallas que comúnmente ocurren en sistemas de agua a presión, o sea, sistemas de acueducto, están muy relacionadas con esto, con golpe de ariete, que son cierres repentinos de las válvulas. Ahí en las tuberías, lo que vimos, ¿verdad? La cuestión de que si no tenemos definido en el perfil la presencia de válvulas de aire que me permiten o sacar o meter aire, entonces eventualmente esto puede producir una falla súbita y explosiva. Cuando hay vaciado rápido de tubería, la tubería puede contraerse por presión negativa. Falla por flexión y empaques mordidos es cuando yo pierdo cuando yo pierdo el encamado. El encamado es la superficie inferior sobre la cual yo asiento la tubería. En principio, la tubería debería trabajar uniformemente distribuida y no trabajar como viga. Cuando trabaja como viga, es decir, cuando yo pierdo este encamado o el relleno alrededor, la tubería sencillamente intenta deformarse, pero como no está diseñada para viga, entonces ocurren esos problemas de fricción o también ocurren problemas de fricción excesiva. También tenemos la situación de la exposición a la intemperie. Recuerda que habíamos hablado al principio de la charla de hoy acerca de un aditivo que se llama aditivo para protección ultravioleta. Pues bien, no todas las tuberías lo tienen, de hecho solo lo tienen los sistemas de canales y bajantes. ¿Qué ocurre cuando una tubería queda expuesta más de 60 días a la intemperie? Pues que la radiación ultravioleta le afecta, no es que le vaya a afectar la presión interna, no, pero sí le afecta la capacidad de resistir impacto. Y como ustedes saben, al igual que yo, durante la construcción, el proceso constructivo, los instaladores colocan la tubería, la botan, la tiran, y si eventualmente la tubería ya viene tocada de alguna manera por medio de esa exposición a la intemperie, su resistencia al impacto puede reducirse bastante. Vibraciones en la tubería, la recomendación es utilizar anclajes para evitar precisamente que la tubería empiece a oscilar. Alta temperatura del fluido, habíamos visto esta cuestión de factor de corrección. Para poder diferenciar, las presiones de trabajo se miden a 23 grados centígrados. Cuando yo tengo temperaturas mayores, debo hacer un factor de corrección de temperatura para que pueda trabajar con la presión de trabajo que la tubería puede darme a esa temperatura del fluido. Instalaciones juntas de tope, golpes de tubería, siempre es bueno tratar de evitar que la tubería se vaya a romper. Es plástico, yo sé que el plástico es muy resistente, pero si uno tira una tubería sobre una roca que tiene una superficie angulosa, tarde o temprano va a romperse. Falta de anclaje, yo no diría falta de anclaje, más bien eh, le diría una mala referencia de cuál es el anclaje que debe haber sido colocado, porque a veces los anclajes se colocan, he visto algunas instalaciones que no lo hacen de concreto reforzado, sino que lo hacen inclusive ni siquiera concreto, sino que lo hacen de la misma tierra o eventualmente le ponen a una especie como de tierra cemento, ¿no? Sabemos que la inercia precisamente, dependiendo sobre todo del diámetro,
va a producirme esa tendencia a tratar de quedar el flujo en la dirección inicial. Entonces eso me produce cortes a 45 si no existe el anclaje. Con el anclaje queda bastante protegido. Bombeo cíclico, eso ocurre mucho en sistemas de presión constante en edificios altos, donde tenemos una bomba principal y luego tenemos una o varias bombas secundarias que van entrando conforme la necesidad de presión va aumentando. Si el delta variación o el delta incremental para que vayan ingresando las bombas secundarias es muy alto, entonces nos produce lo que habíamos hablado, lo de la fatiga. Precisamente fue ahí de estudios como eso donde empezó a verse toda la problemática. Entonces es importante poder referir cuál tipo de accesorio y cuál tipo de presión se puede utilizar por una condición específica, porque cuando hay bombeo cíclico, el accesorio, no tanto la tubería, pero sí el accesorio puede fallar a presiones mucho menores que la presión de trabajo. Falla por sobrepresión, que está relacionado esto con respecto a esto o también con respecto al golpe de ariete. Lo que habíamos visto anterior, falta de relleno, una mala compactación, hace que el tubo, en lugar de quedar con la pendiente de fondo que me garantice el movimiento, se baja y a la hora de bajarse, sabemos que no actúa como viga estructural, entonces cede propiamente aquí y produce un problema ya sea de infiltración o exfiltración, es decir, de pérdida de humedad del suelo o de aumento de humedad del suelo, lo cual probablemente se puede haber reproducido en la cobertura de la superficie de rodamiento, sea asfalto, sea concreto. Ataque químico, si eventualmente el agua tiene ciertos componentes químicos que la tubería PVC no pueda resistir, sobre todo ácidos a muy alta concentración y muy alta temperatura, y el exceso de pegamento. La palabra, aquí está, disculpen, está mal empleada, no es pegamento, es exceso de cemento. El cemento nuestro no es un pegamento, no adhiere, es un cemento que permite fusionar químicamente las paredes. La intención es poder hacer un proceso de ablandamiento para que el espesor o la pared de la tubería pueda unirse químicamente con la otra pared de la tubería o con la pared del accesorio. Si uno coloca demasiado cemento, la parte del cemento que no se utilizó para la fusión química siempre queda activa y al quedar activa va a seguir emblandeciendo la tubería hasta un momento en que reduce mucho la presión y nos hemos dado cuenta, si han habido varios casos de reclamos de que el cliente nos dice, mire, yo compré una tubería SR26 supuestamente para 100 PSI, para 160 PSI, mi casa no tiene más de 100 libras y falló en las tuberías. Hicimos como la visita correspondiente y nos dimos cuenta que cuando hicimos el corte, ya sea en la tubería o en el accesorio, había un exceso de pegamento que lo que hacía era debilitar la pared como tal. En principio, espero no haberles, ¿cómo se llama? Disculpen los 5 minutos que tomé sobre la hora. Entonces comenzaríamos, si a ustedes les parece muy bien, con la etapa de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rubén, por su exposición. Agradecido siempre por la colaboración que tiene con Anisa. En el chat ya hay una pregunta, la voy a leer, Sí. y es una consulta del ingeniero Sergio Tercero. ¿Cómo se puede compatibilizar el hecho de que los tubos pueden absorber el 100% de la presión y los accesorios solo el 60%? Y si esto fuera así, de hecho, el diseño de la tubería tendría que ser el 60%. ¿Es correcto esta apreciación? Por favor, explicar esto. Sí, no, correcto. Más bien la explicación correcta es la siguiente. Si nosotros tenemos un sistema que va a estar sometido a variaciones o a presión constante o a sistemas en los cuales haya cierres frecuentes que eventualmente me permitan a mí o expongan al accesorio a estar recibiendo presiones y luego estar recibiendo presiones mayores, presiones menores, es el accesorio el que va a fallar por fatiga. Más bien, la respuesta para tratar de hacerlo más sencillo, si tenemos un sistema en el cual la presión de trabajo son 160 libras
En un sistema por gravedad, los accesorios no van a sufrir ningún tipo de sobrepresión o incremento de presión más que la misma presión debida a la carga por gravedad. Pero si el sistema tiene algún tipo de bombeo cíclico, como generalmente puede ocurrir a nivel de sistemas de edificios, es importante considerar dentro del diseño que todos los accesorios tienen para los accesorios se definen unas curvas que se denominan curvas de número de ciclos y esfuerzos. Entre mayor sea el número de ciclos, los esfuerzos van a ser mayores sobre el accesorio. Nuestra recomendación es que a la hora de hacer el diseño o hacer el dimensionamiento de los accesorios, se pueda tomar en cuenta o que nos comenten si esa línea va a tener algún tipo de comportamiento dinámico en el sentido de que además de la presión debida al flujo como tal, va a haber algún sistema de válvulas que van a estar operando de forma continua o va a haber algún sistema de bombeo o sistemas de presión que van a estar operando. Precisamente esa es la situación. Y sí, efectivamente recordemos de que el eslabón más débil de un sistema, en este caso, es el accesorio y no la tubería. Muchas gracias, ingeniero Rubén. Si hay otra consulta, también pueden escribirla en el chat. También pueden activar sus micrófonos y consultar directamente con el expositor. Hay un aspecto interesante que nosotros nos hemos dado cuenta con el uso de la nomenclatura de tuberías. A veces es un poco complicado tener dos series de fabricación de tuberías, una que se llame SCH o cédula y otra que se llame SDR. Eso puede traer confusión en algunas personas. De hecho, les comento un caso que ha ocurrido con bastante frecuencia. El cliente llega y nos indica, vea, necesito tubería SDR 40, no, necesito tubería SR 40 en 4 pulgadas. Entonces uno dice, mira, sí, lo que me está intentando decir el caballero es que necesita tubería SR 41 en 4 pulgadas. Pero no, lo que él está intentando explicarle a uno es que SR 40 en realidad lo que nos está diciendo es tubería SCH 40. Entonces siempre es importante quizás guiar al cliente o guiar en este caso a la persona que está dimensionando o calculando o haciendo presupuesto como tal, de que la normativa SCH o cédula es diferente a la normativa SR, es decir, que no es intercambiable en el sentido de que un SCH 40 es lo mismo que un SR 40 o que un SCH 41 es lo mismo que un SR 41. Eso es interesante, importante hacerlo porque son dos cuestiones muy separadas y muy diferentes, como vimos. Los SCH tienen rangos de presión muy grandes a diámetros pequeños y tienen rangos de presión muy pequeños a diámetros grandes y va variando o va disminuyendo de forma abrupta, haciendo esa transición de diámetro pequeño a diámetro grande. Gracias por tu comentario, Leandro. De hecho, ocurre como los accesorios son en cédula, también acá cuando piden la tubería, precisamente dicen tubería cédula 41 cuando es SDR, pero es un Claro, sí. tema realmente, como comentaba, de ir conociendo las normativas. Así que es bastante válido esa aclaración con respecto a las nomenclaturas porque realmente sus espesores y sus capacidades de presiones de trabajo son diferentes. Luego, una cuestión, disculpe, no lo mencioné en la charla, pero sí lo recuerdo ahora, es un punto importante. Las tuberías de campana cementada y la tubería campana con empaque o campana junta rápida, ambas tienen el mismo nivel de hermeticidad. Es decir,
No significa que una tubería de campana cementada sea más hermética o funcione mejor que una tubería de campana con empaque. Significa que tenemos dos tipos de unión que pueda corresponder a dos tipos de aplicación diferentes. Generalmente yo he visto que los diseñadores y los constructores, sobre todo de infraestructura, hacen más uso, por lo menos aquí en Costa Rica, es una referencia a lo que veo en Costa Rica, hacen más uso a nivel de acueducto infraestructura de las tuberías campana con empaque, porque les resulta mucho más sencillo a la hora de colocarlas, mientras que las tuberías de campana cementada lo hacen más uso a nivel de lo que es edificación, es decir, de lo que está dentro de los edificios. Pero no significa que la unión campana con empaque sea mejor o sea peor que la otra. Las dos nos dan el mismo nivel de hermeticidad, solo que están supeditadas a la necesidad o a la aplicación que el cliente quiera tener en ese sentido. Muchas gracias por la aclaración, porque de hecho acá digamos, para ciertos diámetros o diámetros mayores, se solicita, de hecho, en las especificaciones que la tubería sea tubería precisamente con empaque y no Perfecto. junta cementada. No, entonces es coincidente cómo se hace en Costa Rica. De hecho, en Costa Rica, nada más como comentario, generalmente los acueductos los manejamos con SR26 o SR17, campana con empaque. Tenemos otra consulta en el chat. Comenta el ingeniero tercero. Amanco fabrica la tubería para la norma ASTM F949. Y la Sí, Ashtot, bueno, y la pregunta es, ¿y la Ashtot M304? ¿Conoce ve, usted si existe alguna diferencia entre ambas normas? claro, claro, sí, y voy a decírselo porque me está preguntando, pero me está quitando toda la primicia y la próxima charla de alcantarillados, pero con mucho gusto. Efectivamente, vean, la tubería Novafort, que es la tubería lisa por dentro y corrugada por fuera, que la tenemos especificada para lo que es conducción sanitaria y pluvial, efectivamente, como dice el ingeniero, actualmente existen dos normas de fabricación, ASTM F949 y AASHTO M304. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es más que todo la cuestión de la aplicación como tal. La ASTM F949 está muy dirigida a lo que es lograr altos niveles de hermeticidad en conducciones de aguas residuales, mientras que la AASHTO M304 está muy dirigida a lo que es la conducción y el drenaje de aguas pluviales en carreteras. Por lo tanto, las consideraciones de hermeticidad o las consideraciones de rigidez son un poco diferentes entre una y otra. Les comento, igual vamos a verlo, si Dios lo permite, en la próxima charla de alcantarillados, pero en ASTM F949 para todo el rango de diámetros desde 4 hasta 42 pulgadas, que es lo que me permite la norma, se maneja una sola capacidad de rigidez externa de 46 psi. Ya digamos, en la charla vamos a hablar un poco más en detalle de lo que es rigidez externa o PS o pipe stiffness. Mientras que a nivel de ASHTO de M304, la rigidez externa no es tan mandatoria en cuanto a magnitud. De hecho, AASHTO M304, si mal no recuerdo, de 4 hasta 10 o 12 pulgadas, sí mantiene los 46 psi, pero a partir de 12 o de 15 empieza a bajar hasta llegar a un valor en 42 pulgadas de 14 o 16 psi. Es decir, la misma AASHTO con esta configuración nos está diciendo que a ellos no les interesa tanto la cuestión de tener esas resistencias altas a diámetros altos, porque en diámetros altos lo que van a transportar es agua pluvial. Cosa contraria o caso contrario, lo que nos dice F949, que siempre se requiere tener esa capacidad de rigidez o esa capacidad de resistir altas cargas externas para que no haya problemas de hermeticidad porque está transportando lo que es aguas residuales. Pero como les digo, eso va a ser parte, si Dios lo permite, de la charla que vamos a tener la próxima semana acerca de lo que es alcantarillado tanto sanitario, pluvial, como pozos de visita, como también sistema de tratamiento de aguas residuales.
Así es, estimados. Precisamente el próximo martes, dándole continuidad al ciclo, van a ser tuberías en aplicaciones para alcantarillado sanitario. Y vamos a hablar intensivamente y extensivamente acerca de Novafort. Ah, sí, muchas gracias, Leandro. Una pregunta también en el chat. ¿La tubería de junta cementada y de junta rápida se puede utilizar en cualquier diámetro sin tener problemas? Sí, más que todo es la cuestión de la especificación o la necesidad que ya sea el diseñador o el constructor está especificando, pero eventualmente uno puede utilizar para un conducto a presión tanto tubería cementada, pero tanto unión cementada como unión campana con empaque. Bueno, estimado, con esto daríamos o daríamos finalizada la sesión del día de hoy. Les Agradecemos. comento, Adelante, adelante. y nada más antes de que se me olvide, aquí en Costa Rica tenemos un código de colores a nivel de tuberías. Por ejemplo, las tuberías sanitarias son color anaranjado, las tuberías pluviales, estoy hablando a nivel de infraestructura, por favor. Las tuberías pluviales son color blanco y las tuberías potables son color verde. Entonces, precisamente ese código de colores permite mucho a los inspectores de campo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados verificar que efectivamente las tuberías se están utilizando para las aplicaciones que están normadas a nivel local. Agradecemos que compartas las experiencias que tienen en otros países, en este caso en Costa Rica. Y bueno, agradecerle a todos por habernos acompañado. Por ahí estamos compartiendo alguna información de ANISA, la página web, el canal de YouTube, la fanpage de Facebook y esperando e invitándoles para el próximo martes, precisamente como comentábamos, continuando con este ciclo de conferencias, pero ahora con tuberías aplicadas al alcantarillado sanitario. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarme nuevamente.